Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver el tema de uniones celulares. La composición, arquitectura y función de los tejidos animales va a depender de la unión de una célula con otra y de estas con la matriz extracelular. Estas uniones celulares van a generar diferentes vías de comunicación, ya sea entre las células o entre la célula y la matriz extracelular, y van a permitir soportar tensiones. En los tejidos animales existen dos estrategias para resistir tensiones, ya sea a través de la matriz extracelular, que es una red compleja de proteínas y polisacáridos que veremos la clase que viene, o a través del citoesqueleto interno de las células y de las uniones intercelulares que conectan justamente estos filamentos del citoesqueleto entre las células vecinas. En los epitelios de los vertebrados vamos a tener diferentes tipos de uniones celulares. En el dominio apical vamos a encontrar las uniones oclusivas o también llamadas uniones estrechas o uniones herméticas, las cuales van a sellar una célula con la otra, generando una barrera impermeable. Por debajo de estas uniones oclusivas van a aparecer las uniones de anclaje. Estas uniones de anclaje se pueden dar entre una célula y su vecina o entre la célula y la matriz extracelular. En estas uniones de anclaje participan los componentes del citoesqueleto, los cuales pueden ser filamentos de actina, en el caso de las uniones adherentes, o filamentos intermedios, en el caso de los desmosomas. Cuando la célula se une a la matriz extracelular a través de estas uniones de anclaje, también lo puede hacer con la participación de filamentos de actina para el caso de los contactos focales o filamentos intermedios cuando estamos hablando de un hemidesmosoma. Y por último, el otro tipo de unión que nos queda son las uniones formadoras de canal o uniones tipo gap, las cuales van a formar una especie de canal acuoso por donde van a pasar pequeñas moléculas como iones, azúcares, vitaminas, nucleótidos y de esta manera pueden comunicar una célula con la otra. En primer lugar vamos a ver a las uniones oclusivas, las cuales también se llaman uniones estrechas en los vertebrados o uniones septadas para el caso de los invertebrados. Todas las células epiteliales se encuentran polarizadas y esto significa que tienen diferentes dominios. Acá podemos ver cómo en esta célula epitelial intestinal tenemos un dominio apical, que es aquel donde se encuentran las microvellosidades, y un dominio basolateral, que es aquel que contacta con la lámina basal. La existencia de estos dos dominios bien definidos se debe justamente a la presencia de las uniones oclusivas o uniones estrechas, las cuales van a sellar una célula con su vecina generando barreras impermeables. De esta manera, los fluidos de un dominio y del otro van a presentar una composición química totalmente distinta. Estas uniones estrechas forman lo que se denomina también zónula ocludens y se ubican por lo general en la zona apical de las células. Estas uniones oclusivas van a generar barreras para la difusión de proteínas y de lípidos entre los dominios apical y basolateral de la membrana. ¿Sí? Si ustedes observan y si recuerdan cuando vimos transporte, recuerden que la glucosa ingresaba a la célula epitelial intestinal a través de un cotransportador con sodio y salía de la célula al torrente sanguíneo a través de un transportador de glucosa. ¿Sí? Fíjense que estos transportadores se ubican en dominios diferentes y son totalmente distintos. ¿Y por qué? Justamente porque están presentes estas uniones estrechas que impiden el desplazamiento de estos transportadores de un dominio a otro. Estas uniones oclusivas también impiden la difusión de solutos entre las células, o sea, están frenando el transporte paracelular. ¿Bien? Y esto se observó experimentalmente. Acá podemos ver cómo inyectando, ¿sí?, un marcador en el dominio apical, este no podía encontrarse en el dominio basolateral y justamente eso se debía a la presencia de estas uniones estrechas. Estas uniones estrechas son impermeables a las macromoléculas definitivamente, pero tienen cierta permeabilidad a pequeñas moléculas como los iones. Y a su vez esa permeabilidad puede ser variable. Por ejemplo,
las uniones estrechas de los epitelios del intestino delgado son 10.000 veces más permeables al sodio que aquellas uniones que están presentes en el epitelio de la vejiga. Estas uniones estrechas están compuestas por cordones selladores que rodean la zona apical de la célula, formando, como dijimos recién, la zónula occludens. Cada cordón se compone de una hilera de proteínas transmembrana de adhesión que se encuentran en las membranas de ambas células en contacto. Acá podemos ver esos cordones selladores, ¿sí?, que van a sellar justamente la membrana de dos células vecinas, en los cuales los dominios extracelulares de esas proteínas transmembrana interaccionan directamente, ¿sí? Acá tenemos la célula 1 con todas sus proteínas que forman esos cordones selladores y la célula 2 y vemos cómo esos dominios extracelulares contactan unos con otros. Estas proteínas transmembrana de adhesión se denominan claudinas y ocludinas. Estas claudinas y ocludinas se asocian a su vez a filamentos de actina a través de proteínas de membrana periféricas intracelulares llamadas ZO. ZO se dice por ser proteínas de la zónula occludens, ¿sí? Estas proteínas ZO interactúan a su vez con proteínas citosólicas para desencadenar cascadas de señalización. Otro tipo de uniones presentes entre las células son las uniones formadoras de canales intercelulares o también llamados tipo gap o plasmodesmos en el caso de los vegetales. Estas uniones generan canales que comunican los citoplasmas de dos células adyacentes, permitiendo el transporte de iones y pequeñas moléculas hidrosolubles. Los canales presentan un diámetro de aproximadamente 1,5 nanómetros y permiten el acoplamiento eléctrico y metabólico entre las células. Dejan pasar, como dijimos recién, iones y pequeñas moléculas, pero estas no deben superar los 1000 Dalton de peso molecular. Por lo tanto, a través de estos canales van a poder pasar azúcares, aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, iones inorgánicos como el calcio, hasta incluso mediadores intracelulares como el AMP cíclico. Este acoplamiento eléctrico y metabólico que se da entre las células a través de estos canales permite, por ejemplo, la sincronización entre las fibras musculares cardíacas, entre las células nerviosas, hasta incluso entre las fibras musculares lisas del sistema digestivo. Estos canales de las uniones gap no están abiertos continuamente, sino que también pueden estar cerrados y a su vez su permeabilidad puede disminuir rápidamente, por ejemplo, frente a una disminución muy drástica del pH o a un aumento muy importante de la concentración de calcio citosólico. Por ejemplo, este aumento en la concentración de calcio es el que se observa en alguna célula dañada, ¿sí? Por lo tanto, estos canales se cierran aislando a esa célula para prevenir la propagación de cierta anomalía. Estas uniones de tipo gap están formados por dos tipos de proteínas que son las que van a formar estos canales, que son las conexinas, que son las más comunes, las más abundantes, y las inexinas. Las conexinas son proteínas transmembrana que atraviesan 4 veces la membrana, ¿sí? Estas conexinas se van a agrupar de a 6. 6 conexinas se van a ensamblar y van a formar lo que se denomina un conexón o hemicanal. Ese conexón puede ser homomérico cuando está constituido por el mismo tipo de conexina o heteromérico cuando está constituido por diferentes tipos de conexinas. Cuando dos conexones de células adyacentes se alinean, forman un canal acuoso comunicando de esta manera ambos citoplasmas. Estos canales intercelulares pueden ser homotípicos cuando están constituidos por el mismo tipo de conexina o heterotípicos cuando tenemos diferentes combinaciones de distintas conexinas. Acá tenemos entonces cómo se ve el conexón de una célula que se alinea con el conexón de su célula vecina y de esta manera forman un canal intercelular. Una unión de tipo gap consiste en varios pares de conexones que forman una especie de colador molecular, ¿sí? Acá vemos cómo los conexones de una célula se alinean con los conexones de sus células vecinas, generando este canal acuoso de 1,5 nanómetros de diámetro por el cual pueden pasar iones y pequeñas moléculas, ¿sí? Ven que hay muchos canales
intercelulares que van a constituir en conjunto la unión de tipo gap. Entre la membrana de una célula y la membrana de la célula vecina hay un espacio de 2 a 4 nanómetros y justamente ese es el espacio o gap que se genera entre dos células por la presencia de los conexones. Gap significa separación o hueco y hace referencia a esa distancia fija que mantiene separadas ambas membranas por la presencia de los conexones. Y luego tenemos a las uniones de anclaje. Este tipo de uniones van a conectar los filamentos del citoesqueleto de una célula, ya sea con los de su vecina o con elementos de la matriz extracelular, y de esta manera van a resistir tensiones. En este tipo de uniones van a participar 4 elementos que siempre van a estar presentes. Por un lado vamos a tener a proteínas transmembrana de adhesión, las cuales van a contactar con un ligando extracelular. También van a participar los elementos del citoesqueleto de la célula, ya sea filamentos intermedios o filamentos de actina, los cuales se van a unir a estas proteínas transmembrana de adhesión a través de proteínas de anclaje intracelular. Las células en los tejidos, entonces, van a poder adherirse unas con otras a través de estas proteínas integrales de membrana denominadas moléculas de adhesión celular. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de moléculas de adhesión celular, entre ellas aquellas que pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas, que van a ser las únicas independientes de calcio. Luego tenemos a las caderinas, que son las que participan fundamentalmente en las uniones intercelulares. Las selectinas, que son aquellas que median uniones de tipo transitorias, y las integrinas, que son las que participan fundamentalmente en las uniones entre la célula y la matriz extracelular. Acá podemos observar la participación entonces de las caderinas, ya sea clásicas como no clásicas, en aquellas uniones que se dan entre dos células, ¿sí? Estas uniones van a tener diferentes nombres según los elementos del citoesqueleto que participen y según las proteínas intracelulares que también participen de este tipo de unión. Vamos a tener, por ejemplo, las uniones adherentes, cuya proteína transmembrana, como dijimos hoy, van a ser las caderinas. Los filamentos del citoesqueleto que van a participar de este tipo de unión van a ser microfilamentos, ¿sí? Y vamos a tener una gran cantidad de proteínas intracelulares de adhesión. La diferencia que existe con los desmosomas es que las caderinas son distintas y además el elemento del citoesqueleto que participa son los filamentos intermedios. Bien, por otro lado tenemos a las integrinas, las cuales dijimos que participaban fundamentalmente en las uniones entre la célula y la matriz. Estas integrinas se van a unir ya sea a filamentos de actina o a filamentos intermedios en el caso de los hemidesmosomas, presentando además diferencias en cuanto a las proteínas intracelulares de adhesión. Bien, presentando entonces los 4 tipos de moléculas de adhesión celular que encontramos en las distintas uniones, vamos a ver ahora cada una de ellas. En primer lugar, a las caderinas. Estas caderinas se llaman así debido a que su nombre deriva de la dependencia con el ion calcio que presentan estas proteínas. Existen distintos tipos de caderinas, en el humano hay 180 tipos diferentes, todas ellas sin embargo presentan una región extracelular que consiste en varias copias de un motivo que se llama dominio caderina. En las caderinas clásicas, por ejemplo, vamos a encontrar 5 dominios caderinas, en cambio en las caderinas no clásicas podemos encontrar 4, 5 o 30. Bien, cada dominio caderina se va a unir al siguiente mediante una región bisagra. Cerca de esta región bisagra es donde se unen los iones calcio que impiden la flexión de las caderinas. Bien, cuando estamos en ausencia de calcio, estas caderinas tienden a flexionarse. Por eso, cuando se elimina el calcio extracelular, todas las uniones en donde las caderinas estén presentes se van a desorganizar. Ahora bien, en presencia de calcio, este calcio se va a unir, como dijimos recién, en estas regiones bisagras entre los dominios caderina y generan
unas estructuras rígidas que permiten de esta manera la unión con las caderinas de las células adyacentes. Las caderinas clásicas, entonces, como dijimos recién, están formadas por 5 dominios caderinas que se van a encontrar en su región extracelular, ¿sí? Como todas las caderinas, van a ser dependientes de calcio. Cuando tenemos calcio en el medio se van a generar estas estructuras rígidas. En cambio, en ausencia de calcio, estas caderinas van a experimentar este tipo de flexión. Bien. Todas estas caderinas conservan homología en los dominios intra y extracelulares y presentan fundamentalmente funciones adhesivas relacionándose con los filamentos de actina. Vamos a tener distintos tipos de caderinas clásicas que se van a clasificar según el tejido donde se encuentren. Vamos a tener, por ejemplo, E-caderinas en los epitelios, N-caderinas en las neuronas, P-caderinas en las placentas y B-caderinas en las células endoteliales. Todas ellas participan de las uniones adherentes que están presentes entre dos células. Bien, como se puede observar, estas caderinas tienen una función muy importante en lo que es el desarrollo embrionario y la señalización. Después tenemos a las caderinas no clásicas. Estas caderinas no clásicas presentan una menor homología, tienen funciones adhesivas relacionándose con filamentos intermedios y también presentan funciones de señalización, tal es el caso de la T-caderina, de la FAT y la Flamingo. Como pueden observar, estas caderinas presentan un número variable de dominios caderinas en su región extracelular. Acá podemos ver cómo estas caderinas no clásicas también se van a clasificar según el tejido donde se encuentren y vamos a tener diferentes tipos. Bien, por lo general van a estar involucrados en lo que son los desmosomas en el tejido epitelial y un trastorno a nivel de estas caderinas no clásicas es la que genera, por ejemplo, la presencia de vesículas en la piel, como consecuencia de la pérdida de adhesión intercelular en los queratinocitos. ¿Cómo es la simetría de estas uniones de anclaje? Bueno, existen dos tipos de uniones. Tenemos una unión homofílica, que es aquella que se da entre moléculas iguales, y una unión heterofílica, que es aquella que se da entre moléculas diferentes. La unión entre caderinas siempre es homofílica, o sea que siempre una caderina se va a unir con otra caderina presente en la célula adyacente. Estas caderinas van a interactuar por su dominio N-terminal, encajando un nudo, ¿sí?, de una de las caderinas con una hendidura de la otra. Bien, acá tenemos los dos dominios N-terminales de las dos caderinas que están en contacto, tanto de una célula como de su vecina. Esta interacción, como dijimos hoy, va a ser dependiente de calcio, ¿sí? Y esos iones calcio se van a intercalar en los dominios repetitivos que se unen unos con otros a través de estas regiones bisagras. Las caderinas de una célula con su célula vecina se unen entre sí con baja afinidad. Sin embargo, se agrupan lateralmente con otras caderinas de la misma célula para otorgarle de esta manera mayor fuerza a la unión. Se da lo que se denomina efecto velcro, que mantiene unidas a las células a través de una fuerza de unión cooperativa, y de esta manera esta unión en conjunto es mucho más fuerte que las uniones individuales. Estas uniones resulta sencillo separarlas si se lo hace de manera secuencial, como ocurre, por ejemplo, con una chaqueta que en vez de botones tiene velcro, por eso se denomina efecto velcro, ¿sí? La formación y ruptura de las uniones de anclaje desempeña un rol vital en el desarrollo y en la renovación de los tejidos. El dominio intracelular de las proteínas de adhesión celular, en este caso de las caderinas, van a proporcionar un anclaje indirecto con los elementos del citoesqueleto a través de proteínas accesorias, que se llaman proteínas de anclaje intracelular. En el caso de las uniones adherentes vamos a tener entonces a estas caderinas, que son estas proteínas transmembrana de adhesión, que se van a unir con los filamentos de actina, que son estos rojos que vemos acá, a través de numerosas proteínas de anclaje intracelular.
Entre ellas tenemos a la catenina P120, a la beta-catenina, a la alfa-catenina, a la alfa-actinina y a la vinculina. Para el caso de los desmosomas, estas caderinas se van a relacionar con filamentos intermedios mediante su interacción con proteínas de anclaje intracelular, las cuales se denominan gamma-catenina o placoglobina, placofilina y desmoplaquina. ¿Cuáles son los elementos del citoesqueleto que participan en todos los tipos de uniones? Hoy veníamos nombrando que participaban tanto los filamentos de actina como los filamentos intermedios. Los filamentos de actina los vamos a encontrar en las uniones adherentes que se dan entre dos células vecinas y en los contactos focales que se dan entre una célula y la matriz extracelular. En cambio, los filamentos intermedios los vamos a encontrar participando de la formación de los desmosomas cuando la unión es intercelular o participando de la formación de los hemidesmosomas cuando la unión se da entre la célula y la matriz extracelular. Ahora bien, entonces, en las uniones que se dan entre una célula y su vecina, siempre van a participar las caderinas, y esas caderinas van a constituir dos tipos de uniones: las uniones adherentes, que eran aquellas donde participaban a su vez los filamentos de actina, y los desmosomas, en donde participaban los filamentos intermedios. Entonces, a modo de resumen, decimos que las uniones adherentes son aquellas uniones que se dan entre dos células vecinas, en donde tenemos como proteína transmembrana una caderina clásica, ¿sí? Las proteínas de anclaje intracelular son las que vimos recién, las cateninas, la alfa-actinina y la vinculina, y el elemento del citoesqueleto que participa son los filamentos de actina. Estas uniones célula-célula, cuando detectan tensiones, van a tener la capacidad de reforzar sus uniones reclutando nuevas moléculas de actina. Acá vemos cómo una unión adherente, en ausencia de tensión, presenta esta conformación. Sin embargo, cuando hay tensión en el medio, la conformación de esta unión adherente se modifica. Las moléculas de miosina 2 van a empujar a los filamentos de actina, y esto va a generar que la alfa-catenina se despliegue. De esta manera se va a exponer el dominio de unión a la vinculina. Esta vinculina, una vez unida a la alfa-catenina, recluta nuevos filamentos de actina, reforzando de esta manera el complejo de adhesión. En el músculo cardíaco, estas uniones adherentes son visibles al microscopio y forman lo que se denominan discos intercalares, los cuales anclan los filamentos de actina que forman parte del aparato contráctil. En los epitelios, estas uniones adherentes forman el cinturón de adhesión, o también llamada zónula adherens, que se ubica por debajo de la cara apical. Recuerden que estas uniones adherentes se encuentran debajo de las uniones estrechas u oclusivas. Estas uniones adherentes van a anclar haces de filamentos de actina que están orientados en forma paralela a la membrana plasmática. En cuanto a los desmosomas, a modo de resumen, entonces decimos que están formados por una proteína transmembrana que va a ser una caderina no clásica. Sus proteínas de anclaje intracelular van a ser la placofilina, la placoglobina y la desmoplaquina, y los elementos del citoesqueleto que forman parte de los desmosomas son los filamentos intermedios. Estas proteínas de anclaje intracelular se van a organizar formando placas densas, las cuales se van a unir a los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios le van a conferir a este tipo de unión una gran resistencia a la tracción, y por eso los desmosomas son tan importantes en los epitelios. Acá podemos ver los desmosomas con sus filamentos intermedios característicos, que en este caso están formados por la proteína queratina, los cuales se van a distribuir por todo el citoplasma. Como dijimos recién, los desmosomas son muy abundantes en la epidermis y su función principal es la de otorgar resistencia mecánica. Existe una enfermedad autoinmune llamada pénfigo, la cual es producida por autoanticuerpos contra las caderinas desmosomales. De esta manera se desestabilizan los desmosomas que mantienen unidas a las células epidérmicas, generando la formación de ampollas con la consecuente pérdida de fluido.
Otras moléculas de adhesión celular van a ser las selectinas. Estas selectinas van a mediar uniones intercelulares de tipo transitorias, las cuales también van a depender de la presencia de calcio. Estas uniones se van a dar fundamentalmente en el sistema vascular, donde se requiere un sistema especial de adhesión. Estas proteínas transmembrana tienen la capacidad de reconocer glúcidos a través de un dominio que se denomina dominio de tipo lectina. Por lo tanto, se van a unir de forma heterofílica, ya sea a glucolípidos como a glucoproteínas. La unión con el oligosacárido es de baja afinidad y por lo tanto estas selectinas van a mediar uniones de tipo laxas y transitorias como dijimos recién. Estas uniones reversibles son importantes, por ejemplo, en la migración de los leucocitos a través de los vasos sanguíneos ante diversos procesos inflamatorios. Existen diferentes tipos de selectinas. Las L-selectinas, que están presentes en los leucocitos de la sangre, las P-selectinas, presentes en plaquetas y células endoteliales, las cuales se activan ante una respuesta inflamatoria, y las E-selectinas, características de las células endoteliales activadas. A diferencia de lo que veíamos con las caderinas, las uniones transitorias y laxas mediadas por las selectinas son siempre heterofílicas. Acá vemos cómo una selectina se puede unir tanto a una glucoproteína como también lo puede hacer a un glucolípido. Acá vemos, por ejemplo, cómo ante diversos procesos inflamatorios, las selectinas y las integrinas van a actuar de manera secuencial, mediando las adhesiones celulares que permitan a los leucocitos migrar a través del vaso sanguíneo para luego poder dirigirse al foco de inflamación. Este proceso ocurre en varias etapas. En un primer momento se produce el rodamiento de los leucocitos. Este rodamiento permite la migración del leucocito a través del vaso sanguíneo, para lo cual el leucocito se debe unir a las células endoteliales a través de uniones laxas irreversibles. En este tipo de uniones van a intervenir las selectinas que están presentes en las células endoteliales, las cuales se unen a los oligosacáridos presentes en la membrana de los leucocitos. Luego se va a producir la adhesión y la posterior extravasación de los leucocitos. En el caso de la adhesión van a intervenir las integrinas que presenta la membrana del leucocito, las cuales se van a unir con inmunoglobulinas en las células endoteliales. Esta unión a la pared del vaso va a permitir luego la extravasación de los leucocitos para llegar justamente al foco de infección. Otro tipo de moléculas de adhesión celular son aquellas proteínas transmembrana de la familia de las inmunoglobulinas. Estas proteínas transmembrana de la superfamilia de las inmunoglobulinas median uniones intercelulares independientes de calcio. Son las únicas que son independientes de calcio y presentan en su estructura uno o varios dominios de tipo inmunoglobulinas. Estas proteínas transmembranas se encuentran mediando uniones, por ejemplo, en las células nerviosas, donde tenemos las NCAM, hay otras que se llaman ICAM, y en las células vasculares, por ejemplo, tenemos a las BCAM. Estas proteínas transmembrana de la familia de las inmunoglobulinas pueden mediar uniones homofílicas y en ese caso se van a unir a otra inmunoglobulina, como así también pueden mediar uniones heterofílicas y en este caso se van a unir a una integrina. Esto es lo que veíamos recién en el caso de la migración de los leucocitos, en donde la unión de la integrina de los leucocitos con las inmunoglobulinas presentes en las células endoteliales favorecía la adhesión de estos leucocitos con la consecuente extravasación al foco de infección. Bien, y las últimas moléculas de adhesión celular que nos quedan son las integrinas. Estas integrinas son las proteínas transmembrana que van a mediar la unión entre las células y la matriz extracelular. También hay excepciones en las cuales estas integrinas pueden mediar uniones entre dos células. Tal es el caso que vimos hace un rato de los leucocitos, que se unían a través de sus integrinas con las inmunoglobulinas presentes en las células endoteliales. Estas integrinas están formadas por dos subunidades glucoproteicas transmembrana que se denominan alfa y beta.
las cuales están unidas entre sí por uniones no covalentes. Van a presentar un dominio extracelular, en el cual se encuentra su extremo N-terminal, y un dominio intracelular más corto, donde encontramos los extremos C-terminal. Ese dominio extracelular presenta un sitio a través del cual se van a unir ya sea con proteínas multiadhesivas de la matriz extracelular, como pueden ser lamininas o fibronectinas, o con ligandos localizados en otras células, como las ICAM. Bien, la unión de esta integrina a sus ligandos va a depender de la presencia de cationes bivalentes, como el calcio y el magnesio, para los cuales presenta sitios de unión en el dominio extracelular en ambas subunidades. Son estos que vemos acá. Bien. A su vez, este dominio intracelular más corto se va a unir a proteínas de anclaje intracelular llamadas talina, filamina y alfa-actinina, las cuales van a contactar a su vez con elementos del citoesqueleto, ya sea filamentos de actina o filamentos intermedios. Existe una gran variedad de subunidades de integrinas, existen 24 tipos distintos en el humano, hay 8 alfa y 8 beta diferentes que se van a dimerizar formando distintas combinaciones. Acá en esta tabla podemos ver los diferentes tipos de integrina, las cuales van a tener diferentes propiedades y distintas funciones, ubicándose en distintos tejidos. Van a tener como ligando extracelular a distintas proteínas, por ejemplo, de la matriz extracelular, o, como dijimos hoy, aquellas integrinas que estén presentes en los leucocitos se van a unir con las proteínas transmembrana de la familia de las inmunoglobulinas llamadas ICAM. ¿Sí? Acá podemos observar cómo las alteraciones tanto de las subunidades alfa como de las subunidades beta de estas integrinas van a generar diferentes patologías. La subunidad beta 3, por ejemplo, la vamos a encontrar en las plaquetas. Esta es la que se va a unir al fibrinógeno y una alteración a nivel de esa subunidad beta 3 va a generar la enfermedad de Glassman, caracterizada por un sangrado en exceso justamente por la falta de coagulación. Casi todas las integrinas se van a unir con filamentos de actina. Sin embargo, hay una de ellas, que es la alfa 6 beta 4, que es la única que se va a relacionar con filamentos intermedios y justamente es la única que vamos a encontrar entonces en los hemidesmosomas de los epitelios. Aquellas uniones entonces que se dan entre la célula y la matriz extracelular en las cuales participan filamentos de actina se denominan adhesiones focales o uniones miotendinosas. En estas uniones va a participar una proteína transmembrana de adhesión, que es una integrina. Diferentes tipos de integrinas van a participar de este tipo de unión. Estas integrinas se van a unir con un ligando extracelular, que en este caso va a ser una proteína de la matriz extracelular, que puede ser fibronectina o laminina. El dominio intracelular de estas integrinas se van a unir con proteínas de anclaje intracelular, como por ejemplo la talina, la vinculina, la alfa-actinina o la filamina. Estas proteínas van a relacionarse a su vez con elementos del citoesqueleto, que en este caso son filamentos de actina. Estas adhesiones focales las encontramos, por ejemplo, cuando los fibroblastos se unen a la superficie de una placa. ¿Sí? Acá vemos cómo las integrinas de estos fibroblastos se van a relacionar con las proteínas presentes en la matriz extracelular y sus dominios intracelulares se van a conectar con proteínas de anclaje intracelular como la talina y la vinculina, las cuales se unen a filamentos de actina. A su vez, las uniones que se dan entre la célula y la matriz extracelular en las cuales participan filamentos intermedios se denominan hemidesmosomas y es el tipo de unión que encontramos en los epitelios. En este caso, la proteína transmembrana de adhesión va a ser una integrina específica llamada alfa 6 B4, la cual va a contactar con la lámina basal y por lo tanto su ligando extracelular va a ser la proteína de la matriz extracelular laminina. Internamente va a contactar con proteínas de anclaje intracelular llamadas distonina y plectina, las cuales se van a unir a
filamentos intermedios formados por la proteína queratina. En este complejo también va a participar un tipo especial de colágeno, que es el colágeno tipo 17, que lo vamos a ver la próxima clase. Las uniones mediadas por las integrinas no son del todo rígidas, ya que estas integrinas son capaces de cambiar entre un estado activo e inactivo. Cuando se encuentran inactivas, los dominios extracelulares se mantienen plegados y los intracelulares quedan juntos. Ahora bien, cuando se une un ligando extracelular a las integrinas, esto genera un cambio conformacional que hace que esos dominios extracelulares se desplieguen y se separen los dominios intracelulares. De esta forma, en la cadena beta queda expuesta la región de unión a talina, que es una de las proteínas de anclaje intracelular, la cual permite el ensamblaje de filamentos de actina. Como dijimos hoy, estas integrinas, además de participar de las uniones entre la célula y la matriz extracelular, también en algunos casos pueden participar de uniones entre célula y célula, ¿sí? En este caso, estas uniones mediadas por las integrinas son siempre heterofílicas. Acá podemos ver el ejemplo que habíamos visto del leucocito, cuyas integrinas se unían a las proteínas transmembrana de la familia de las inmunoglobulinas de las células endoteliales. Estas integrinas, que están mediando la unión entre dos células, están constituidas por subunidades beta 2, las cuales van a formar dímeros con 4 subunidades alfa diferentes. Estas integrinas presentes en los leucocitos van a unirse con ligandos que se encuentren en las células endoteliales, que en este caso van a ser proteínas transmembrana de las familias de las inmunoglobulinas. Esta unión firme de los leucocitos a las células endoteliales va a permitir luego su posterior extravasación para llegar al foco de infección. Existe una mutación a nivel del gen que codifica para la subunidad beta 2 de esta integrina que genera una patología que se denomina deficiencia en la adhesión leucocitaria. Estos pacientes presentan infecciones bacterianas y micóticas muy severas, infecciones del tracto respiratorio y abscesos cutáneos.